Seguimos adelante, queridos amigos, aquí en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor diputado de la Unidad Nacional, Partido Nacional, José Carlos Cardoso. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, Bien. gusto. ¿Estamos acá en Montevideo o en Rocha? Más o menos, ¿cómo se distribuyen sus tiempos, diputado? No, entre semana estoy en Montevideo. Normalmente los jueves a la noche, o jueves de tarde, a veces el viernes de mañana me vuelvo a ¿Sigue Rocha. dándose aquella situación de que el diputado llega a su departamento y atiende las cuestiones de la gente? ¿Cómo no? Sí, es parte de nuestro trabajo. Claro. Y la gira, la salida, este fin de semana voy a estar en Velázquez y en Lascano. La semana pasada, fin de semana, estuve en el Chuy. Y a eso a veces combino con algunas salidas a otros puntos del país también. Claro, cuando un diputado adquiere una estatura que va más allá de lo departamental, ahí empieza la gente a reclamarle, José Carlos, vení más seguido, porque Sí. te Y tenemos bueno, que... le restas tiempo a la familia. Sí, también, ¿no? Entonces el fin de semana cada vez estás menos en tu casa y aprovechas los fines de semana para salir. Pero la recorrida es imprescindible. Y además Rocha es un departamento extenso. Sí, Fíjate que entre La Paloma y el Cebollatí, yo vivo en La Paloma, tengo 190 kilómetros. claro. Es un departamento muy grande. Entonces implica, hay muchas localidades, tenemos 11 localidades. Ujú. Con particularidades muy acentuadas en la personalidad del rochense, ¿no? Un país chico como este tiene, sin embargo, rasgos peculiares en la gente de cada uno de los departamentos. Rocha tiene un sello allí muy claro. Esa idiosincrasia, ¿cómo incide cuando se debaten, se discuten proyectos de envergadura nacional como el Puerto de Aguas Profundas? Bueno, primero, Rocha yo la considero, yo soy rochense de nacimiento, viví toda la vida en Rocha, incluso de los años que he sido legislador nunca vine a vivir a Montevideo, siempre viví en Rocha. Rocha es una ciudad un poco pacata para la discusión. Somos conservadores, Sí. nos cuestan los cambios, la manera de hablar lo demuestra. Este es un departamento donde tenemos una diferencia al hablar con el resto del país, en la acentuación, por ejemplo, que la hemos conservado. Eso ya es una prueba de un carácter conservador. Pero tampoco impedimos los cambios. Cuando estos cambios se hacen con naturaleza o con discusión, yo creo que avanzamos. Nosotros tenemos en la frontera, por ejemplo, un escenario que ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Esta frontera que tenemos hoy en el Chuy no es aquella frontera deprimida de hace 30 o 40 años, es una frontera pujante, comercial, a partir de y de cambios que se operaron en la zona, de actividades comerciales nuevas y se aceptaron. La discusión portuaria siempre genera un punto de vista preocupante. Sobre todo por el impacto ambiental, en Efectivamente, principio, ¿no? hay siempre un temor de que un puerto puede arrasar con la estructura costera, puede generarle un efecto negativo al turismo, a nuestras bellezas naturales. En un Valoramos departamento mucho. que, por otra parte, es el más completo desde el punto de vista natural en todo el país. Tiene absolutamente todo y todo muy lindo. Totalmente. O sea, Pero sin embargo, fíjate que La Paloma, por ejemplo, La Paloma fue puerto primero y después balneario. Lo primero que hubo en La Paloma fue un puerto. Tan es así que la vía férrea entre La Paloma y Rocha es anterior a la vía férrea entre Rocha y Montevideo. Es decir, nosotros nos conectamos con tren, primero entre Rocha y La Paloma, y después, mucho tiempo después, llegó el tren de Montevideo. Lo que demuestra que el puerto era efectivamente un lugar muy importante para la región y era un enclave de sacada de mercaderías y de ingreso de mercaderías. Por lo tanto, la historia portuaria de Rocha se remonta a antes de nuestra conexión con Montevideo. claro, en atención a eso uno debería suponer, bueno, una sociedad pacata, conservadora, debería retroceder en el tiempo a aquel origen y decir, bienvenido al puerto. Sin embargo, no es tan así. No, porque a veces hay temores de que la actividad portuaria pueda generar cambios graves en el paisaje o en la estructura. Temores justificados. Sí, y además, lo que yo creo que ya no es una cuestión solo de los rochenses, es de todo el país, es la desconfianza en los controles. Yo creo que lo que principal acontece acá es que la gente cuando le dice, no, pero mire que esto lo vamos a controlar, la gente, vamos a ver, habrá controles, serán efectivos los controles, el Estado se pondrá de gendarme efectivamente en vigilar que se respete el tema de las aguas, que se respete el ambiente, que se respete la circulación cuando se habilita un puerto. ¿Y eso, a eso qué responde Eso le pasó un a diputado? Bonia, Daniel. Claro, sí, por ejemplo. Pero ¿qué responde un diputado opositor a esos cuestionamientos de la gente? Nosotros hemos ayudado bastante, creo, en los últimos 2 años a compartir con el gobierno el criterio de que, por ejemplo, nuestra Dinama es muy flaca. Es un organismo técnicamente adecuado. Yo tengo buena diríamos, imagen del funcionamiento de la Dinama. La he visto actuar muy bien en muchas cosas. Aún a veces enfrentando decisiones del Poder Ejecutivo. Perfecto. Y eso es lo que tiene que hacer un organismo estrictamente técnico. Lo que la veo muy chiquita, en un estado tan grande como el nuestro, 100 funcionarios, para todo el país, para controlar emprendimientos industriales,
emprendimientos agrícolas, emprendimientos mineros, todo lo que hace con el medio ambiente pasa por la Dinama. Mira, te voy a contar una anécdota pequeña. Estoy discutiendo ahora con la UTE la instalación de luz a un grupo de pescadores que están sobre la margen de la laguna de Garzón, porque hay un hotel flotante en la laguna que tiene luz eléctrica y los pescadores no la tienen. Esa discusión, ¿sabes dónde se da? En Dinama. Para ver la envergadura. Y Dinama discutió Botnia. Claro. Y Dinama discutirá el proyecto Aratirí. Es decir, que ahí tenemos que tener un fortalecimiento de esa institucionalidad muy grande. Nos falta mucho. Por eso reclamamos consultorías internacionales cuando hay proyectos. Si va a haber un puerto de aguas profundas, Dinama va a tener que tener una consultoría internacional. No alcanza con lo que tenemos. Lo que tenemos es bueno, pero es muy chiquito. El puerto de aguas profundas, desde su punto de vista, es algo que debe ser realizado, sin dudas. Totalmente. Está en la matriz nuestra de un cambio relevante en materia de desarrollo del Uruguay y de liberarnos además de las ataduras. No podía la discusión haber venido en mejor momento. Si alguien los uruguayos entienden ahora, es lo que nos cuesta dragar el río Uruguay, es lo que nos cuesta dragar el río Uruguay, los ríos, el río de la Plata, el río Uruguay. Fíjense que, por ejemplo, el río Uruguay es un río diurno, es un río de navegabilidad de día. Cuando llega la noche el río deja de ser útil desde el punto de vista de la navegabilidad. ¿Por qué? Porque Argentina no habilita la señalización lumínica que tiene que tener el río para que los barcos puedan andar por los canales de noche. Esta es una limitante brutal. Sin embargo, está así hace años, porque Argentina ha puesto un palo en la rueda. Justamente cuando el señor García Moritán, muy conocido por estos días, presidía la CARU, fue quienes interpusieron para que hubiera un cambio y una adecuación y una modernización de las señales lumínicas. El puerto de aguas profundas, ¿qué nos permite? Tener libertad comercial, soberanía para manejar cargas, no compartimos con nadie la discusión sobre el desarrollo de nuestro puerto, es un puerto de ultramar, un puerto al que accederán barcos de 20 metros de profundidad que no llegan al puerto de Montevideo y no llegarán. Claro. Ahora, es un puerto que despierta debates, como usted lo ha señalado. El asunto es que los debates son necesarios, son, digamos, saludables, pero deben tener un punto de inicio y un punto final. Allí es donde uno advierte cierta dificultad para que la obra se concrete en los plazos que están más o menos manejados. Sí, el gobierno ya tiene la ley y la envió al Parlamento. Ayer a las 2 de la tarde empezó el debate en la Comisión de Transporte del Senado. Y ya vino la Comisión Interministerial, los subsecretarios que participaron, Pedro Bonomo, ya tuvieron un primer informe. El gobierno tiene un decreto por el que va a expropiar 2.200 hectáreas de tierra. Disculpe la interrupción, sobre el primer informe de Bonomo, ¿tiene alguna consideración? No, es un informe preliminar, es un primer informe, vuelven a la comisión, ayer informaron durante 2 horas. Sí, por eso. Se pudieron hacer algunas preguntas y vamos a seguir la Pero pinta bien, digamos, para hablar en términos vulgares. Sí, lo que yo quiero, ya se lo pedí a Bonomo personalmente en presidencia y a la comisión por la que estuve la semana pasada, es que se divulguen todos los informes. Es decir, todo el material técnico que llevó a esta comisión a tomar esa decisión debe tener estado público. Deben conocerla ustedes los periodistas, debemos conocerla los políticos, debe conocerla la opinión pública. Debe decir, si está en tal lugar, usted puede ver los estudios de batimetría, los estudios de olas, los estudios de vientos predominantes, que permitieron decir, es aquí, porque finalmente en el mapa pones el dedo y dices, aquí. Para esa decisión de aquí, la fundamentación técnica es absolutamente relevante. Y hoy todavía no la tenemos divulgada. La tendremos, espero que sí, y así se nos dijo. ¿La instalación, desde el punto de vista geográfico, es compartida por usted, por lo menos lo que se menciona hasta ahora? En principio yo no tengo reproches, no tengo reproches técnicos. Yo no podría decir qué cosa más rara haberla hecho en ese lugar. No tiene un desarrollo turístico, sí hay un desarrollo agrícola importante ahí hay productores. Eso es el Valle del Don Carlos, es una zona de las más fértiles del departamento de Rocha. Se van a expropiar a los productores agropecuarios, un área importante, y se va a expropiar un frente costero de 700 hectáreas, dos balnearios enteros. Sí. Eso van a pasar a ser parte del área portuaria. El Palenque, para los que somos de Rocha, es bien conocido que es uno de los lugares más profundos de la costa. Es decir, la profundidad de 20 metros está a 3.000 metros de la playa. Natural, además. Natural. Claro. Sin dragado y sin nada. Si un barco de 20 metros que no llegaría al puerto de Montevideo, en ese lugar se puede acercar a 3.000 metros de la costa. Son 30 cuadras. Y acá usted decía hoy un aspecto geopolítico importante. Si no se construye el puerto de aguas profundas en Rocha, está lo de Bahía Blanca en Argentina, planteado
probablemente con muchísimo más posibilidad de que se concrete. Sí, y Brasil también. Bueno, lo de Brasil también. Ahora, Yo diputado, creo que es una oportunidad que no debiéramos dejar bien, pasar. vuelvo a la pregunta y con esto cerramos este asunto. Desde su punto de vista, ¿se cumplirán los plazos que pretende el Poder Ejecutivo? Bueno, sí, el puerto además tiene una discusión paralela que es qué cargas va a mover. Claro, allí está esa conexión con Aratirí. Ahí está. Nosotros pensamos que en un diseño portuario, evidentemente, cualquier desarrollista va a mirar las cargas. Va a decir qué cargas vamos a sacar por acá o qué cargas vamos a entrar por acá. Es innegable que las cargas que pueda producir Aratirí cuando se desarrolle su proyecto es muy importante. 18 millones de toneladas por año es una carga relevante. Ahora, atar el puerto a Aratirí, ayer quedó claro, lo dijo el señor Bonomo, no necesariamente el puerto está atado a Aratirí, lo dijo a título expreso. Tanto es así que dijo, si el proyecto Aratirí no se aprobara, el puerto sigue adelante. Bueno, yo tengo una fuente muy calificada en el Ministerio de Industria que me dice exactamente lo contrario. Ahí está. Aratirí está atada al puerto de Aguas Profundas. Bueno, ayer la comisión dijo que no. Y yo no descarto que si el proyecto Aratirí se aprueba, saque sus cargas por ahí. Lo que no puede pasar es que aprobemos el puerto de Aratirí porque estamos aprobando un puerto. El proyecto Aratirí porque estamos aprobando un puerto. Eso es lo que no puede pasar. Luego vendrá IANCAP. Daniel, en pocas semanas ya casi, comienza un evento muy importante, yo creo que absolutamente relevante para el Uruguay, que es la tarea de prospección petrolera a 80 millas enfrente a La Paloma. Una empresa inglesa ha firmado los contratos con ANCAP. Ese punto de referencia va a ser La Paloma, en principio, y va a ser el puerto de Agua Profunda. Si hay petróleo, ¿dónde va a venir? Y va a venir el puerto de Agua Profunda. La regasificadora que se habla acá en Punta de Sayago, ¿dónde debiera estar? En el puerto de Aguas Profundas. Es obvio. Nosotros podemos tener un desarrollo en ese lugar de múltiples cargas, múltiples agentes, con alguien que desarrolle el puerto, pero con quienes muevan cargas. Graneles de todo tipo, pero también líquidos. Los combustibles creo que van a tener ahí un escenario importante. Bien, diputado, volviendo sobre lo geopolítico, sería una buena oportunidad para que la oposición acompañara entonces esta iniciativa del gobierno. Nosotros la vamos a acompañar. El Partido Nacional tiene el puerto de Aguas Profundas en su programa de gobierno desde hace 15 años. Sí. De manera que vamos a acompañar. Queremos prolijidad en el proceso, ¿verdad? Claro. Que sea muy transparente y con amplia información. Bien, tiene una reunión con el Congreso de Intendentes en estos días. Sí. ¿Con qué asuntos? Bueno, ustedes saben que el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cambio de la televisión, de esa televisión que va a modificarse, la digitalización. Va a pasar a ser un sistema digital. Ese decreto prevé la televisión pública, una nueva televisión pública, que no necesariamente estará concentrada en lo que conocemos hoy como televisión pública en Uruguay. Por ejemplo, TV Ciudad va a pasar a ser un canal abierto. Es un canal que tiene la Intendencia de Montevideo en cable, va a pasar a ser un canal abierto. ¿Qué es lo que nosotros creemos y le estamos proponiendo al Congreso de Intendentes? Que sería ideal una negociación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes para que esa segunda televisión pública que va a tener el Uruguay sea descentralizada y regional. Y que el desarrollo de los contenidos y de la infraestructura se haga con canales de televisión pública en el interior no comercial. A mí me parece que hay una excelente oportunidad ahí para desarrollar contenidos de carácter cultural, educativo, de nuestras culturas, de nuestras idiosincrasias que necesariamente las vamos a tener, podemos desarrollarla a través de la televisión. Ya tuve una primera entrevista con el presidente del Congreso, ahora he pedido una entrevista con la mesa del Congreso, que son 3 intendentes, y voy a explicar este proyecto, ya lo presenté en el Partido Nacional hace varias semanas, y seguiré trabajando, me parece que es una excelente oportunidad. He visto este desarrollo en otros países, con mucho éxito, y me parece que hay una oportunidad para una nueva televisión pública no centralizada. Bien, diputado, le quiero agradecer estos minutos. Vamos a hablar de política por lo menos un par de minutos más allá de que estamos lejos de la elección. ¿Le llamó la atención esta encuesta que determina una predominancia muy fuerte de Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, en la interna del partido, y asoma el doctor Lacalle, también allí como segundo en el nivel de preferencias, lo que parecería revelar que el tema en Unidad Nacional, en el herrerismo, no está resuelto, no está bien resuelto? No, el tema no está resuelto, y la insistencia de Lacalle de que no es candidato todavía no llegó al 100% de la opinión pública y de sus votantes. ¿Pero y será porque no le creen? La presencia, lo que pasa es que Lacalle está activo, estuvo acá. Lacalle está activo, es un político con un peso muy importante. ¿Pero es bueno o malo que el peso de Lacalle es innegable, no es ni bueno ni malo. Yo creo que es bueno porque es un dirigente importante. Ha estado presente en la vida partidaria hace 25 años. Pero usted entiende que sigue todavía con la sombra sobre aquellos dirigentes que quieren asomar. Bueno, su presencia política, diríamos, en el escenario influye, ¿verdad? Y se lo ve siempre con posibilidades porque es un político
importante. Ahora, Lacalle no será candidato. Y a nosotros se nos terminó la adolescencia, Daniel. El tema es que quienes crecimos en la vida partidaria estamos en un momento de tomar decisiones. Hay que elegir un candidato, el candidato no está cantado, no es evidente el candidato al no estar en la calle, entonces hay que construirlo. Y en eso estamos, es una construcción que lleva tiempo, que tiene que hacerse con cierta velocidad, pero con mucha prolijidad y con mucho análisis. Y ahí es donde nos tenemos que madurar rápidamente como dirigentes políticos, decir, vamos a tomar una decisión que es elegir un candidato a presidente. Claro, y que haya tantos nombres en la mesa, ¿es saludable? Es bueno, porque si un partido, fíjense que no hubiera nadie, hubiera que buscar por algún lugar porque no hay ninguno. Claro, pero que haya muchos probablemente da la imagen de que están al tanteo, es decir, a ver quién puede tener mayores posibilidades. Bueno, eso es posible también y eso habrá que decorrerlo cuanto antes se pueda, por lo menos para establecer un criterio. Nosotros presentamos en Unidad Nacional un criterio. Nosotros creemos que el candidato debe surgir de una votación de un Congreso de Unidad Nacional con voto secreto. Son 1.600 congresales de todo el país. Ellos tienen que ser convocados y finalmente lo van a tener que decidir ellos. ¿Usted se siente con la aspiración que había manifestado aquí mismo, totalmente, ¿no? De ser candidato a la presidencia? Sí, pero es una decisión que yo me parece debe ser adoptada por nuestros compañeros. No es una decisión que yo pueda pararme desde un escenario y decir, yo soy el candidato, porque no estamos en ese momento. Bueno, bien lo dijo usted, estuvo en la calle el otro día acá, hablando, entre otras cuestiones, de las redes sociales. ¿Lo escuchó? Sí, lo escuché. A ver, vamos a recordarle a la gente. Dijo toda la Mire, yo creo que hay cosas que por suerte hay que mantener en la reserva. Estamos viviendo el mundo del striptease intelectual. Esto del Twitter, por ejemplo, a mí me parece demencial, ¿no es cierto? Voy al baño, el café estaba frío, falta una mesa en Monte Carlo, en Tele Buen Día, para poder hacer mejor la noche. Pará. Claro. A mí me parece que el despojo... Sí, no se vaya al extremo, es una buena herramienta también, ¿no? Para legisladores también de su partido. Yo no me he ido para el otro lado. Usted me quiere encerrar hoy, está medio pícaro. Mire cuánta libertad tiene acá. Sí, sin mesa hasta puedo disparar. Eso es verdad. Yo creo que es un instrumento fantástico, pero a veces yo no tengo Twitter ni tengo Facebook, ¿está? Me parece que hay un exceso de exposición y no es que hay que distinguir entre el secreto, la reserva y lo que no es para todos, la vida privada y lo público pasa lo mismo, hay cosas que son para uno mismo en su fuero íntimo, para los más amigos, asesores, para la dirigencia y para el público, no es secreto. Tiene que decírselo a Larrañaga, que usa bastante el Twitter, ¿no? Y ahora está con y Bordaberry también, yo los veo permanentemente y ojo, es decisión de ellos, tienen también más de 21 años, simplemente doy mi opinión. Claro. Bueno, usa bastante el Twitter también usted, José Carlos. Sí, yo creo que es un instrumento, no que evita a otros, ¿no? El otro día Lacalle nos dio un consejo en el Congreso que fue muy interesante. A ver, cuénteme. Y que dijo, no dejen de estrechar la mano de la gente, ¿no? Bueno, claro, y mirar los ojos. Y yo creo que eso es muy importante. Creo que Lacalle proviene de esa escuela de la política, del trato personal, que no hay que perderlo. Pero estos son instrumentos que se incorporan a la vida política y son innegables. Yo lo uso, me parece que para comunicar mis ideas es bueno, para divulgar lo que pienso es bueno, para leer a otros es bueno, también saber en qué están pensando, para escuchar al periodismo. Yo sigo muchos periodistas, me interesa saber qué opinión tienen los periodistas y qué comentarios hacen. Lo de Bordaberry ahora, por ejemplo, con esa idea de incorporar el derecho de respuesta, que algunos han entendido como regulación, él ha dicho que no, que se apega simplemente a la norma constitucional. Sí, a mí, usted sabe que yo, por ejemplo, en Twitter advierto que hay una especie de reglas que la gente respeta. El abandonar un debate, por ejemplo, fácilmente, basta poner un par de palabras y la gente entiende que estás dejando la discusión. Yo no sé si es necesario ya una regulación, no veo, porque además la capacidad de respuesta ahí existe, la capacidad de bloquear al otro existe, de no contestarle más existe, de ausentarse de la red existe. Digo, yo creo que es una red muy libre aún y así como está a mí no me parece que esté mal. Ha sido muy amable, José Carlos. Un gusto.